Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estoy en un nuevo video. Ya se viene el tiempo frío, ¿sí? Vamos a tener que empezar a abrigarnos. Eh, Se está acabando el otoño, así que, bueno, vamos a ver cómo la pasamos. Bien, este video es para explicarles un punto del módulo que les envié sobre energía eléctrica. Eh, el módulo empieza con algunas definiciones y luego hay un punto que se llama sección de un conductor o cálculo de sección de conductores. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Quería explicarles un poco y además dejarles un trabajo práctico, o sea, una tarea para que ustedes puedan realizar con este tema de este cálculo. Vamos a empezar por qué es la sección de un conductor. La sección viene a ser algo así como el lugar por donde la corriente eléctrica tiene que circular. O sea, esa porción de cobre que tiene los cables, ¿sí? Y por ahí es donde tienen que circular los electrones. Ahora bien, ¿qué ocurre si el cable no es lo suficientemente grueso, o sea, no tiene la suficiente sección para que pasen todos los electrones que tienen que circular por ahí? Bueno, recuerden que la corriente eléctrica dice que es una circulación de electrones, que son pequeñas partículas, o sea, pequeñas partes del átomo que se desplazan, que circulan. Si el lugar por donde tienen que pasar no alcanza, lo que va a pasar seguramente es que estos electrones van a empezar a chocar, a golpear unos contra otros, y eso va a provocar un incremento en la temperatura del conductor. ¿Qué es lo que suele pasar cuando, por ejemplo, nosotros le ponemos a un cable que no tiene suficiente sección? Vamos a hablar a lo mejor un poco menos científicamente. O sea, un cable fino, ¿sí? Que es finito, si yo le pongo le conecto un artefacto que provoca mucha circulación de corriente, lo más probable es que ese cable se caliente, ¿sí? Porque los electrones no logran pasar o no pasan con comodidad por el conductor. Entonces, si yo sé que el artefacto consume mucho, o sea, provoca mucha circulación de corriente, tengo que poner un cable más grueso. Bueno, de eso se trata esto de la sección. Elegir el conductor eléctrico adecuado para el artefacto o los artefactos que tengo que conectar. A lo mejor ustedes se preguntan, bueno, ¿y para qué quiero saber yo eso si yo nunca voy a ser electricista? ¿Sí? O nunca voy a calcular una instalación eléctrica. Bueno, sepan que a veces eso trae muchos contratiempos aunque uno no se dedique a la electricidad. Una de las cosas más comunes que suele ocurrir es, por ejemplo, cuando se instala un negocio, ¿sí? A ver, vamos a referirnos a algo común, algo que pasa en nuestro lugar, que es poner un negocio para la temporada. Bien, a ver, yo quiero poner un negocio esta temporada, un lavadero de ropa, ¿no? Un lavadero automático de estos de ropa. Bueno, voy a necesitar 6 lavadoras, 4 secadoras, una bomba de agua, la iluminación del negocio. Bueno, lo primero que tengo que conseguir es un local para instalar todo esto. O también puedo querer poner una heladería. Una heladería voy a necesitar 3 freezer, la heladera mostrador donde se despacha el helado, esa maquinita que calienta el chocolate para hacer el baño de chocolate. Y bueno, la iluminación del local. Quiero tener un equipo de aire acondicionado porque quiero trabajar cómodo. Y bueno, el cartel de iluminación afuera, ¿no? El cartel de la heladería. Tengo bastantes artefactos para conectar en ese local. Bien, hay un local vacío que está en alquiler y
y el año pasado funcionó como una tienda de ropa. Esa tienda de ropa tenía simplemente algo de iluminación en la vidriera y la iluminación interna del local y nada más. ¿Puedo yo en ese local instalar todas estas máquinas que yo quiero traer? ¿Está en condiciones la instalación eléctrica para esto? Y bueno, voy a tener que contratar a un profesional, alguien que venga y revise esto y si no está en condiciones, que lo ponga en condiciones, o sea, que ponga la instalación que yo necesito. Y ahí es donde empiezan a aparecer los primeros problemas, debido a que existen distintos tipos de profesionales. Está el que tiene conocimientos y hace todos los cálculos previos a hacer la instalación y luego la realiza de forma correcta. Y está don Pepe el electricista, ¿sí? Es una persona idónea que trabaja en el pueblo y que lo recomiendan a veces para hacer una reparación. Tiene conocimiento, pero a lo mejor no tiene los mismos conocimientos que un profesional. Simplemente sabe hacer conexiones y las cosas funcionan, pero cuando lo exponemos a un trabajo de estas características, a veces no pasa que las cosas se hacen bien. Entonces, no se toma en cuenta este tema de la sección y de la cantidad de corriente que va a circular. Instalamos el negocio, lo abrimos el 1 de enero y el mismo 1 de enero a la hora de estar funcionando el negocio empieza a saltar la térmica y nos quedamos sin luz. Ahí es donde vamos a tener que llamar de vuelta a don Pepe, que no va a saber resolverlo, entonces vamos a tener que conseguir un profesional, y en esa época del año es bastante difícil conseguir gente que realice reparaciones debido a que tienen muchísimo trabajo. Y una vez que lo conseguimos, abrimos nuestra heladería o nuestro lavadero el 6 de enero para los Reyes, ¿sí? Nos perdimos 5 días. Ah, pero es mucho 5 días, sí, es mucho. Es mucho para una actividad comercial cualquiera, de temporada como la nuestra, porque si trabajamos todo el año parejo, bien, desde luego que quizás represente algo que nos perjudica, pero no para tanto. Ahora, en plena temporada, nosotros que dependemos de una actividad del movimiento del turismo, si perdemos 5 días, estamos perdiendo mucha plata. Y el local tiene su costo, el alquiler, la cantidad de impuestos que tenemos que pagar al tener un comercio, y todo ese dinero tiene que salir de lo que el local produce, o sea, de las ventas o del servicio que estamos prestando. Si perdemos 5 días, perdemos mucho. Eh, Esto que parece una suposición, yo lo he visto muchas veces, por eso se lo comento, ¿sí? Y desde luego, la persona que inicia una actividad comercial de esa característica no tiene por qué tener el conocimiento de que las cosas andan bien, tiene que confiar en un profesional, pero si nosotros tenemos ese conocimiento, podemos llegar a detectar que el profesional que contratamos no tiene los conocimientos y no es idóneo para hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, antes de pasar por una experiencia tan complicada como estar perdiendo dinero, estaría bueno que nos demos cuenta a tiempo de lo que teníamos que hacer en ese local. La operación es simple, ¿sí? Poder calcular la sección de los conductores que necesitamos para el local. Lo que primero tenemos que ver es la potencia de los artefactos que vamos a conectar, porque dependiendo de esa potencia, recuerdan que la potencia son los watts, ¿sí? El trabajo que produce la corriente. De acuerdo a esa potencia es la corriente que vamos a tener, o sea, la cantidad de amperes que vamos a tener. Y en función de esos amperes es que tenemos que elegir la sección de conductores adecuada para que toda esa corriente pueda circular sin problemas. Si los cables se calientan dentro de una cañería, por ejemplo, ¿no?, que está dentro de lo que
ustedes saben que los conductores eléctricos se colocan dentro de cañerías por dentro de las paredes. Y si ahí adentro se produce un aumento de la temperatura, lo más probable es que se deteriore la aislación del cable, y si se deteriora la aislación se pueden tocar un cable con otro y provocar un cortocircuito, y eso es lo que nos deja después sin energía. Entonces, vamos a ver cómo se hace este cálculo. Para esto yo voy a recurrir a un recurso tecnológico que seguramente todos conocemos, ¿sí? Es lo mejor que pude encontrar, y es una pizarra, ¿sí? Es lo que mejor manejo, ¿sí? Vamos a ver si la podemos enfocar ahí. Tengámosle paciencia al profe que la pizarra le gusta. Y bien, a ver, ahí se estaría viendo. Ahí ya tenemos un título puesto que es sección de conductores eléctricos, y esos números que ven ustedes ahí abajo son las medidas de los cables que se consiguen comercialmente. O sea, si uno va a la casa de materiales eléctricos, va a conseguir estas medidas de cables, o sea, los cables más finos que arrancan desde 0,5, después 0,75, 1, 1,5, así hasta 50 milímetros cuadrados. ¿Por qué milímetros cuadrados? Porque es una medida de superficie, ¿sí? Es decir, la cantidad de milímetros cuadrados que tiene un cable no tiene nada que ver con el diámetro, ¿sí? No tiene nada que ver con cómo se ve el cable, sino está en su interior, y es la medida de la superficie de cobre que hay para que pasen los electrones. A ver, vamos a aplicarlo un poquito mejor. Si nosotros, por ejemplo, cortamos un cable, ¿no? Cortamos un cable y lo miramos de frente, lo que quedó, vamos a ver un círculo, ¿sí? Que está formado por la vaina del cobre, del cable, ¿sí? O sea, el plástico, esta parte de acá sería el plástico que recubre el cobre. Y adentro vamos a ver un montón de filamentos, ¿sí? Un montón de puntitos así, que es el cobre, distinta cantidad de hilos de cobre que son los que están debajo de la aislación. Esto forma un círculo, ¿sí? O sea, una circunferencia. En realidad no es una circunferencia perfecta, sino que es una circunferencia formada por pequeñas circunferencias que son cada uno de esos hilitos de cobre. Bien, la sección viene a ser la superficie de este círculo que está acá, o sea, es una medida de superficie, por eso es que está en milímetros al cuadrado. Bien, bueno, estas serían entonces las secciones que se consiguen comercialmente. Ahora, ¿cómo sé yo qué es lo que qué sección tengo que elegir para determinado artefacto? Bueno, hay un par de operaciones matemáticas muy simples que se pueden hacer para esto. Lo primero que tengo que saber es, por ejemplo, qué potencia tiene el artefacto. ¿Para qué quiero saber la potencia? Necesito saberla para saber cuánta corriente va a circular por el cable. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que proviene de una ley, que la vamos a ver más adelante, se llama ley de Ohm, que dice que la corriente se simboliza con la letra I, por lo de intensidad de corriente, es igual a la potencia dividido la tensión, ¿sí? Ampere, watt y volt, ¿sí? Esta operación matemática es la que tenemos que saber para nosotros poder elegir el conductor eléctrico. Primero tenemos que saber qué corriente circula. Bien, ¿cómo hacemos? Lo voy a hacer con un artefacto casero, un artefacto común. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿sí?, un secador de pelo. Bien,
Este secador de pelo, como todos los artefactos, por norma, tiene que traer en algún lado un sticker, o grabado en el plástico, o en algún lado tiene que traer con cuánta tensión funciona y qué potencia tiene el artefacto. Esto es una norma de fabricación que la tienen que respetar todos aquellos que fabriquen artefactos eléctricos. Bien, a ver, este lo tiene acá abajo, ¿sí? Ahí, desde luego no lo van a poder ver, por más que lo acerque a la cámara, a lo mejor sí, los que tienen buena vista. Yo incluso para esto necesito una lupa, ¿sí? Bien, aquí dice que el artefacto funciona con 220 volt y tiene una potencia de 2000 watts. Bien, entonces, si yo sé esto ya de este artefacto, puedo saber qué corriente va a circular. ¿Por qué? Porque hago 2000 watts dividido la tensión de trabajo, que la tensión de trabajo, como esto es, aparte que lo dice el artefacto, lo enchufamos en los enchufes normales de nuestra casa. ¿Cuánto tienen los enchufes de nuestra casa? 220 volts. Y habría que hacer esta operación, o sea que habría que dividir 2000 dividido 220. Para eso recurrimos a la calculadora, hacemos la cuenta, 2000 dividido 220 y nos da una corriente, lo muestro ahí, 9,09 amperes. Bien, entonces esto dio 9,09 amperes. Bien, esa es la corriente que va a circular. Ahora, ¿cómo hago yo para saber la sección? Bueno, para eso hay otra operación, es muy simple. Se calcula que, o por lo menos los fabricantes de cable disponen que, por cada milímetro cuadrado pueden circular normalmente 5 amperes. ¿Sí? O sea, por cada cable de 1 milímetro, este que está acá, hasta 5 amperes le podemos hacer circular sin ningún tipo de problema, o sea, sin que el cable se caliente. Hay cables de mejor calidad, depende esto de la marca, y además de la marca depende de su costo, ¿no? Porque hay marcas que, bueno, hacen un cable con cobre de muy buena calidad y dicen que hasta 6 amperes pueden admitir. Y hay otros que no se juegan a tanto y dicen que su cable hasta 5 amperes puede trabajar en condiciones normales. Recuerden esto, condiciones normales es que la corriente circule y que el cable no levante temperatura, ¿sí? Seguramente a un cable de 1 milímetro cuadrado le podemos dar 20 amperes que no se va a fundir, pero va a empezar a calentar. Si la corriente circula durante poco tiempo, no habría problema, pero si tiene que estar trabajando todo el tiempo con esa cantidad de corriente, y a la larga se va a calentar al punto que se va a complicar, ¿no?, su situación. Y en un local comercial, como les decía, bueno, una máquina lavadora en un lavadero automático o un freezer en una heladería está funcionando de forma continua. Entonces, ahí no podemos poner un cable de una sección que no corresponde. Bien, si nosotros sabemos entonces que hasta 5 amperes le podemos hacer circular, lo que tenemos que hacer con estos 9 amperes es dividirlo por 5. O sea, 9,09 por, dividido 5. ¿Sí? ¿Sí? Así podemos saber nosotros la sección. Vamos a abreviarlo así, sec. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a poder calcular. Algunos profesionales dicen, no, pero 5 amperes es poco.
le podemos poner un poco más. Eso depende también de las condiciones en las cuales estén los conductores. Es decir, si este conductor del que estamos hablando está al aire, ¿sí? O sea, es una instalación exterior, los cables están al aire, como esos típicos cables que vemos a veces en las casas que van desde el pilar, donde está el medidor, hasta la casa y se hace una instalación aérea, así, dos cables que van, que están ventilados. Bueno, en ese caso, seguramente el cable va a poder disipar temperatura y no se va a calentar tanto. Ahora, si ese cable está embutido dentro de una pared, acompañado de otros cables, ya ahí la temperatura se puede concentrar más. Y también depende del lugar donde está puesto. ¿Qué tal si esto, en vez de ser una heladería o un lavadero de ropa, es la cocina de un restaurante? Ya de por sí ahí la temperatura ambiente es alta por la cantidad de hornos o otros dispositivos que estén encendidos para cocinar. Encima tenemos también que los cables estén mal calculados y bueno, entonces va a llegar mucho más rápido a calentarse un cable en esas condiciones. Por eso es que se recomienda no pasarse de ahí, de los 5 amperes por milímetro cuadrado. Bien, hacemos esta operación, hacemos 9,09 dividido 5 y eso nos da 1,8. Esto ya serían los milímetros cuadrados de cable que nosotros vamos a necesitar. 1,8 milímetros cuadrados. ¿Existe en la lista un cable de 1,8? No. Tenemos de 1,5, pero bueno, pero sería chico, porque precisamos 1,8. Como no hay, nos vamos al cable siguiente. Es decir, que el cable que nosotros vamos a necesitar, ¿sí? Esto es algo así como más o menos, ¿sí? Sería el cable de 2,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Y con eso nuestro artefacto va a funcionar la cantidad de tiempo que nosotros querramos sin ningún tipo de problemas. Bien, les voy a encargar ahora un trabajo práctico, ¿sí? Algo sencillo. Lo que van a hacer es, voy a dar vuelta a la cámara porque ya lo de la pizarra se acabó. Lo que van a hacer es buscar en sus casas 5 artefactos eléctricos comunes, ¿sí? Así como este secador de pelo, una cafetera, una plancha, un ventilador, ¿sí? Buscar en esos artefactos la etiqueta, el sticker, el grabado, lo que tengan, donde indica qué potencia y qué tensión de trabajo tiene, calcular la corriente que va a circular. Algunos artefactos ya traen la corriente, así que a lo mejor no necesitan calcularlo. Y sacar qué sección de conductor sería el adecuado para ese artefacto. O sea, son dos cuentas de dividir, ¿sí? La potencia dividido la tensión y luego lo que les da dividido por 5. Eso en 5 artefactos eléctricos. Traten de buscar artefactos que no sean electrónicos, ¿sí? No se fijen en el celular, en la computadora, en el televisor. ¿Por qué? Porque estos artefactos funcionan con distintas tensiones a los 220. O sea, si bien nosotros el teléfono lo cargamos enchufándolo en un toma corriente de 220 volts, el artefacto funciona con 3,7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un transformador que le baja la tensión para poder cargar la batería de este artefacto. Por otro lado, este artefacto funciona con corriente continua y nosotros lo estamos conectando en corriente alterna. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque ese mismo transformador rectifica la corriente y la transforma en continua. Entonces, los aparatos electrónicos, a lo mejor si uno mira, ¿sí? Va a ver que hay distintas tensiones.
¿sí? Como que hay 220, 3,7, y los equipos de audio, por ejemplo, funcionan con 9 o 12 volts. Los televisores también tienen otro tipo de tensiones. Entonces trate de que no sean aparatos electrónicos, sino que sean aparatos eléctricos. El secador de pelo, la plancha, la cafetera, la planchita para el pelo, bueno, la heladera. La heladera es un poquito complicado, sí, porque la heladera por lo general, como esta etiqueta no es muy vistosa, no la trae al frente, está atrás de la heladera. Entonces van a tener que correr la heladera, es mucho trabajo, no se tomen ese trabajo. Bueno, si quieren, tómenselo el trabajo, qué sé yo, como ustedes quieran, ¿sí? De paso pueden aprovechar y limpiar atrás de la heladera, que siempre está lleno de cosas, ¿vio? Ese autito de Hot Wheels que se te perdió cuando era chico está ahí abajo de la heladera, ¿sí? El brazo de la Barbie que te arrancó tu hermanito está ahí abajo de la heladera. Viste que no lo podías encontrar, está ahí. Pero de verdad no se tomen ese trabajo. Hay más artefactos. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Bien, agarran el artefacto. Vamos a volver un cachito a la pizarra. Vamos a volver a la pizarra así queda bien clarito este tema de cómo es el trabajo práctico. Bueno, yo agarro, ¿sí? Y pongo, son 5 artefactos, entonces agarro y pongo, a ver, trabajo práctico número tanto, y pongo uno, y a ver, este que agarré yo, secador de pelo, 2 puntos, ¿sí? A ver, dice que tiene, pongo así, potencia igual 2000 watts, que es lo que tiene mi secador. Tensión 220 volts. Acá voy a parar un cachito. Algunos artefactos van a encontrar que dicen, en vez de 220 volts, ¿sí? Dicen 240 o dicen 210, 230. ¿Sí? Ustedes no le den bolilla a eso, ustedes usen siempre 220. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque el fabricante quiere expresar con eso que el artefacto puede funcionar con un poquito menos o un poquito más, el que dice 210 o 230, pero si te pasás de eso o le das menos, el artefacto se puede romper. Nosotros no tenemos cómo pasarnos, ¿sí? Porque nosotros tenemos 220 volts en casa. Pero es una forma de avisar, no te pases de 240 ni pases por debajo de los 210. De todos modos, eso no pasa nunca. Salvo que haya algún problema en la alimentación, pero eso ya viene de parte de la compañía de energía, o sea, no tiene que ver con nosotros. Así que ustedes utilizan siempre 220 volts. Así que entonces dijimos, ponen la potencia, ponen los 220 volts, calculan la corriente, entonces van a poner I igual a lo que les dio, en este caso 9,09 amperes, ¿sí? Y luego la sección. Para calcular la sección, ¿qué hacíamos? Dividíamos la corriente por 5. La sección les va a dar un valor, ¿sí? En este caso dio 1,8, claro. Esto no lo ponen. Van a poner directamente esto. 2,5 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque no existe el cable de 1,8. Si a ustedes les da 3 la corriente, ¿qué van a hacer? 2,5 queda chico, tenés que irte al de 4. Si a ustedes les da la cuenta esta, ¿no? Les da 0,9. El de 0,7 queda, 0,75 queda chico. Nos vamos al de 1 milímetro. ¿Se entiende eso? Bien. Espero que sí. Qué difícil que es, ¿no? Porque yo le digo, ¿se entiende eso? Porque tengo la costumbre de decir, ¿se entiende eso? Pero ustedes ahora no me pueden contestar. Bueno, pero si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿sí? A través de mensajes, ¿sí? Así que, espero que les vaya bien con este trabajo y nos vemos en la próxima. Cuídense, ya falta poco, espero que falte poco para salir de este encierro. Se viene el tiempo frío, así que es para cuidarse más todavía. Nos vemos en la próxima.